Muy buenos días con todos. Le damos gracias al Señor por un nuevo día más de vida que el Señor en tu misericordia nos ha regalado para poder disfrutar de este día. Y le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti, Señor mío, no por nuestros méritos, Señor, sino por el amor tan grande que tú nos tienes al regalarnos este nuevo día. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, que nos protege, nos guarda, nos limpia, Señor, nos presenta delante de ti puros, santificados, Señor, esa sangre preciosa que llega y penetra y lava lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra mente, aún lo más íntimo, Señor, que no te agrada de nosotros. Permítenos, Señor, que cada vez, que cada momento, eh, tu Espíritu Santo, buenos días, Espíritu de Dios, gobierne en nosotros, reine, y que cada día, Señor, vayamos menguando y que tú crezcas y que nos humillemos delante de ti, que nos entreguemos cada día a ti, precioso Espíritu de Dios, para poder, Señor, agradarte en todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, poner nuestro carácter en ti, nuestra manera de reaccionar, lo que hablamos, lo que decimos, Señor. Gracias por cada nación, gracias por cada país, Señor, ten misericordia de las autoridades que cada día, gobernadores, presidentes, ministros, en general, todo que está en cargo, que cada vez se alejan de ti, son rebeldes a ti, Padre. Ten misericordia de la gente, Señor, que es dura de corazón, Padre mío, por esa sangre preciosa te clamamos, porque tú eres amor y misericordia. Tú quieres que nadie se pierda, sino que todos se salven, Señor, todos vengan a ti, a donde está la esperanza, donde está el refugio, pero donde está el verdadero amor, Padre. Gracias por aquellos que vean este video en el nombre de Jesús, Padre, sus vidas, sus familias, sus corazones, sus peticiones en ti sean cumplidas, pero sobre todo, Padre mío, que nada en este mundo ni nadie los aparte de tu camino, mi Señor Jesús. Que con tu sangre preciosa, contigo delante, Espíritu de Dios, seamos más que vencedores. Y venga lo que venga, ayúdanos a permanecer fieles en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias al Señor por este hermoso día que nos ha dado. Gracias, bendito Padre bueno. Bienvenido nuevamente, Árbol de Vida. Bienvenido a un día más, a una transmisión más. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Ayer en el Facebook compartíamos un tema y una palabra que quiero traerles en el día de hoy. Para muchos es conocido el libro de los Hechos. Está después de los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habla de la historia de cómo la iglesia se levantó, la eclesia en el griego, que eclesia viene del griego, que significa el conjunto de personas, no como la iglesia que decimos ahora, voy a la iglesia, al templo, o al edificio. No, la eclesia era el conjunto de personas, el grupo de personas que representaban esa iglesia. Y vemos cómo ellos, el Señor, en el capítulo 2 de los Hechos, estando en Jerusalén, el Señor Jesús cumplió su promesa de enviar el Espíritu del Señor cuando ellos son llenos del Espíritu Santo. Y cuando Pedro se levanta, con el poder del Espíritu del Señor, y predica el Evangelio, predica de Jesucristo, vemos cómo el Espíritu de Dios toma el control y empieza a pastorear la nueva iglesia que se levantó. Recuerda que la iglesia del Señor fue levantada por medio de ese sacrificio precioso, de ese sacrificio incalculable, de ese sacrificio en obediencia, en agradar, en santidad. Esa iglesia fue levantada en pureza. Esa iglesia fue levantada en sometimiento al Padre. Como digo, en agradar al Padre en todo, en palabra, en hecho, en esa muerte, en esa muerte y en esa victoria en la cruz, y en la victoria en la muerte. Esa iglesia fue levantada por medio de nuestro Señor Jesucristo con su vida misma, entregando su vida misma en obediencia, como digo, en santidad.
Y eso era el plan, el propósito del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, de seguir manteniendo, de seguir levantando esa iglesia pura, limpia, esa iglesia que como hasta el día de hoy, como dice la palabra, Él viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha. Entonces el Espíritu del Señor, vemos como si leemos la palabra del Señor, continuamos con el libro de Hechos en el capítulo 4, en el capítulo 2 mismo, versículo 40 en adelante, capítulo 4, como los hermanos que se añadían, como los discípulos predicaban con la palabra del Señor. Ellos se reunían en las casas, compartían el pan juntos, nadie decía de ser suyo propio cualquier cosa, nadie ostentaba, nadie aparentaba, nadie decía, no, yo di esto, yo doné esto. Nadie dice que vendían sus casas por amor al Señor, para la obra del Señor, y se repartía a cada uno de acuerdo a la necesidad, a cada uno de acuerdo como decir, digamos, en ese tiempo no había pobreza porque todos velaban por la necesidad del pueblo, de la iglesia, de la eclesia, de la comunidad. Era una iglesia que se levantaba con poder del Espíritu Santo, con poder para predicar la palabra, con poder en amor, con poder en comunión los unos con los otros. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Estaba cumpliéndose el mandato y la palabra del Señor de predicar el evangelio, de vender toda posesión y repartirlo a los pobres, de las puertas del Hades, de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Era una iglesia que estaba fundada, escúchame bien, una iglesia fundada en la santidad, en la entrega total, en la obediencia total, en la humillación total, en la servidumbre total de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que fue fundada, levantada bajo un precio muy alto, la muerte del Hijo unigénito del Rey, del soberano del universo, nuestro Dios. Una iglesia pura, sin mancha, como digo. Y lamentablemente en el día de hoy, si nosotros vemos, hay mucha iglesia, muchos que se dicen ser creyentes, muchos que son llamados cristianos. Hoy en día lo que menos vemos es esto, de preocuparse por la necesidad del prójimo. Lo que vemos hoy en día, lo que menos vemos hoy en día es que en la iglesia el pastor o los líderes son los que se enriquecen mientras el pueblo cada vez más pobre, la iglesia con más necesidad. Yo no quiero entrar en ese tema porque ustedes saben que cada uno rendiremos cuentas delante de Dios. Cada uno estaremos un día delante de Él y vamos a rendir cuentas. Pero lamentablemente, como nos enseña la palabra del Señor, los primeros cristianos, los primeros discípulos, los creyentes compartían unánimes el pan. No había necesidad, no había pobreza. El Señor aumentaba a los que tenían que ser salvos cada día. Como digo, había señales, milagros, prodigios, el amor entre ellos, el amor a Jesús. Entonces en el capítulo habla de que, escuchaba el otro día antes de seguir, que en la historia de la muralla china, ustedes conocen que fue estratégicamente levantada, construida para evitar que los enemigos penetren a China, penetren a invadir el país. Pero aprendí que 3 veces lograron los enemigos entrar, pero porque sobornaron, porque compraron a los que eran llamados a cuidar, a velar, a custodiar esas paredes, esas murallas, y les abrieron la puerta por dentro y lograron entrar y saquear y hacer destrucción. Hoy en día esas murallas representan las murallas de tu corazón. Hablándolo espiritualmente, lo puedo traer que representa tu corazón. Donde Dios nos manda a guardar, a velar nuestro corazón. Hoy más que nunca que escuchamos, como digo, estamos rodeados en un mundo donde tristeza, donde nos inunda la desesperación, la desestabilidad, donde nos inunda la desesperación, como dije, la pobreza, no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre, la desconfianza, la traición. Hoy en día que usted escucha mensajes, palabras del Señor diciendo que va a pasar esto y que va a venir lo otro y que se va a levantar por aquí y por allá, y usted
lo único que escucha es tristeza, lo único que escucha es depresión, lo único que le trae es temor, lo único que le ocasiona es desánimo, lo único que le ocasiona es vivir, es como vivir agitado, como vivir sin paz, como vivir, como digo, estresadamente, como vivir tan a la locura, como vivir como digo, con los nervios de punta, como dicen, ¿qué va a pasar? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Y ahora, no, cuando el Señor nos ha dicho que Él ha vencido al mundo, cuando Él venció al mundo, Él ha prometido como cuidar a sus hijos, cuidar a su pueblo. El Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos vivir día por día, cada día su propio afán. Desde el principio de los tiempos, cuando el mismo Señor sacó a Israel de la esclavitud, Él proveía para cada día maná, para cada día. No para el día de mañana, solo cuando ellos entraban, el día que fue dedicaban para nuestro Señor, para Jehová, para nuestro Dios. El Señor les decía que guarden para 2 días, pero de ahí el Señor proveía día por día. Y el Señor Jesús nos confirma su palabra en los evangelios, que debemos vivir al día, vivimos cada día su propio afán. No nos afanemos en el mañana, qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos, dice el Señor. Mira las aves de los cielos, no trabajan, no siembran, no cosechan y nuestro Padre las alimenta. No vales más, mucho más, dice nuestro Señor Jesús. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos cuánto, la verdad, nos hacemos de menos quiénes somos. Tú eres un hijo de Dios y si no lo eres, es hora. Es tiempo ya. El Hijo de Dios es aquel que ha sido lavado, aquel que ha sido comprado, aquel que ha aceptado en su corazón, en su vida, el sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre preciosa y ha confesado con su boca y ha clamado al Padre para que Jesús entre y como hablábamos de la muralla china, para que desde adentro, porque las puertas de tu corazón se abren desde adentro. Tú eres el que abre las puertas de tu corazón y hoy es el día de abrir las puertas de tu corazón desde adentro para que Jesús reine y gobierne y seas hijo de Dios, porque la palabra dice que hemos sido hechos, hijos de Dios por ese sacrificio, por su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, como para seguir rápido avanzando, vemos cómo nuestros primeros hermanos cristianos compartían todo. Como digo, hoy tú no ves eso. Lamentablemente el mundo ve otra cosa, porque el enemigo, como en ese tiempo, obra de la misma manera. El enemigo tiene una misma manera de obrar, un mismo proceder. Su estrategia es la misma. Ataca desde adentro, no desde afuera. Si tú lees los mayores destrucciones, los mayores ataques mortíferos, las mayores divisiones, las mayores destrucción que él ha logrado hacer, es porque lo ha hecho desde adentro. Iglesias destruidas desde adentro se han levantado. ¿Por qué hay ahora muchas iglesias y muchas denominaciones? Porque desde adentro el grupo no estaba de acuerdo cómo tales personas llevaban la iglesia, cantaban o predicaban la palabra, o cómo interpretaban la palabra, o no estaban de acuerdo por cierta cómo se vestían, o no estaban de acuerdo cómo se llevaban las cosas, y viene la división el enemigo siempre ataca desde adentro, y hoy más que nunca que vivimos tiempos de incertidumbre con esto de la pandemia y de la economía y tanta cosa que se ha levantado a atacar a la humanidad, la pobreza, la enfermedad, la destrucción. Hoy más que nunca tienes que cuidar lo que tú escuchas, las voces que escuchas y que entra y que dejas entrar a tu corazón. Hoy más que nunca. Porque hoy más que nunca el Señor nos ha mandado a vivir como en los tiempos de antes. Desde el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muchos se excusan de que hoy vivimos bajo la gracia y es como que tenemos una licencia para pecar. Y no, el Señor me va a perdonar. Pero si vemos aquí en Hechos capítulo 5, antes del 5 termina el capítulo 4 hablando de un hombre llamado José, que los discípulos le pusieron por sobrenombre Esteban, hijo del Espíritu Santo, hijo de consolación. Este hombre daba paz, daba aliento, daba esperanza. Este hombre traía fortaleza al caído, amor,
un hijo del Espíritu Santo, se lo veía en él. Este hombre fue usado por el Espíritu de Dios para llevar con Pablo el evangelio a los gentiles. Fue el instrumento que Dios usó para el vínculo, para la unidad de los discípulos con Pablo. Porque si ustedes saben, Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo y los cristianos no estaban todavía convencidos de su cambio. Y Dios utilizó a este hijo de consolación, Bernabé, para acercar a los discípulos con Pablo. Y el Espíritu lo escoge como instrumento con Pablo para llevar el evangelio a los gentiles en Antioquía. Entonces vemos cómo dice que él vendió sus propiedades y su propiedad y lo entregó a los pies de los discípulos para ayuda del evangelio. Por amor al Señor, era generoso. Como digo, hoy nadie se jactaba de nada, nadie decía esto es mío, yo hice esto, nadie se jactaba de eso. Nadie. Entonces en el capítulo 5 entramos ahí cuando habla la palabrita pero, que es una conexión, un anexo que va a unir dos ideas, pero lamentablemente contrarias. Si estoy hablando una idea positiva como Bernabé, un ejemplo a seguir, pero viene a cambiar la idea, viene a cambiar la noción de la oración, porque dice que habla de Ananías y Zafira. Yo les hablaba ayer a los hermanos de que estoy muy seguro que ustedes conocen de esta historia. Cuando ellos tienen una heredad y la deciden vender y entregarla a los discípulos. Ahí en la palabra no nos indica por qué la vendieron. Pero si tú usas tu mente, tu imaginación, puede ser que la vendieron porque pues quisieron reconocimiento. Vieron cómo los hermanos eran utilizados o esperaban tal vez algún cargo, como en el día de hoy, o quisieron aparentar ser muy espirituales como los fariseos, o no se sabe por qué motivo la vendieron, pero ellos parece que de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 5 del 1 en adelante, vemos que ellos prometieron al Señor vender, y tal vez para mí vendieron, tal vez con la heredad que vendieron les pagaron más de lo que ellos esperaban, y al ver todo ese dinero dijeron, quedémonos con una parte, y entregaron una sola parte. Pero el Espíritu Santo que estaba en Pedro, lleno de denuedo, cuando tenemos una relación con el Señor íntegra, una relación honesta, una relación, como dice, cercana, el Espíritu de Dios nos da el denuedo para saber quién es quién viene de parte de Dios, quién viene con bendición, quién viene con maldición, porque no soy yo, es el Espíritu del Señor que vive en nosotros. Entonces Pedro le pregunta que por qué dejó que Satanás llene su corazón. Cuidado, que el enemigo puede entrar hoy más que nunca en este tiempo de zozobra, en este tiempo de incertidumbre. El enemigo puede entrar a tu mente y a tu corazón, ponerte pensamientos de maldad, por eso el Señor dijo que las guerras, los pleitos, las contiendas salen del corazón. Por eso hablo, cuidado con quién abres tu corazón, las puertas de tu corazón, a lo que abres tu corazón, cuidado. El Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, porque solo en Él está bien guardado. Busquemos fervientemente, incansablemente, la presencia de nuestro Señor, el honrar al Espíritu de Dios, que Él gobierna en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser. Busquemos honrar al Señor. Entonces vemos ahí que como ellos, como Ananías y Zafira, que eran esposos, quieren engañar a la iglesia, quieren engañar al Espíritu Santo. Y hoy en día usted conoce muchos de esos. Pero como digo, Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia y cambien de su mal camino. Pero Él los va a juzgar. A nosotros, a todos nos va a juzgar. Pero vemos como que fulminantemente el Espíritu de Dios, después de Ananías escuchar la sentencia, como quien dice, salió a la luz todo lo que él planeaba ahí mismo, quedó fulminado. ¿Por qué el Espíritu de Dios fue tajante? ¿Por qué el Espíritu de Dios fue riguroso? Porque, como dije antes, esa iglesia fue levantada en santidad. Fue pagado un precio muy alto, la muerte del Hijo unigénito de Dios. Esa iglesia fue levantada en pureza. Esa iglesia fue levantada en amor, en obediencia. El engaño, la falsedad, la codicia, la apariencia,
la burla al Espíritu del Señor, al reino de Dios, ¿qué más podremos decir? ¿Qué calificativo podremos decir? La mentira, no sé si ya la dijimos, el aparentar, el pretender ser espiritual. Eso no podía ser pasado por alto, no podía ser pasado por alto. Si desde el principio eso se hace una excepción, entre comillas, imagínense cómo hubiese sido después. La iglesia del Señor es una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha. Hay de aquellos que viven doble vida, doble moral. Hay aquellos que pretenden ser una cosa, se muestran como árbol frondoso, como la higuera, pero cuando por dentro son frutos, están en la oscuridad, están viviendo, están haciendo cosas inmundes, desagradables, inmundicia, cosas de inmundicia, de iniquidad, de abominación delante de Dios. En su hogar, con su familia, tratan mal a sus hijos, tratan mal a su esposa. Gritos y pleitos y contiendas, y en la iglesia son otros. Pretenden bien vestidos como los fariseos, sepulcros branqueados. Porque la iglesia del Señor es la misma ayer y hoy y por los siglos. Muchos hablan, no, que como decía antes, vivimos en el tiempo de la gracia. La gracia, aquí ya el Espíritu del Señor obró rigurosamente, tajantemente, cortó de raíz, porque la iglesia del Señor no podía ver la mentira, no podía ver el engaño, la falsedad, la burla, la codicia, la avaricia. No podía haber la pretensión. No podía haber. Porque Pedro mismo le dice a Ananías y a Zafira, la heredad era tuya. Tú te pudiste haber quedado con eso, nadie te dijo. Pero al tú prometer, y la verdad que yo estoy muy seguro que tú y yo muchas veces hemos fallado a promesas que hemos hecho al Señor. El Señor dice que cuando prometas a Él, no tardes en cumplirlo, para que no dejes que los pensamientos empiecen a cambiar la intención que tú tienes del corazón. Y si has prometido, pidámosle al Señor en su misericordia que nos perdone si no hemos cumplido. Porque prometer al Señor es algo serio, muy serio. En su misericordia, que su sangre preciosa nos lave y nos limpie de esos pecados. Por eso la iglesia del Señor, Él dice que Él viene por una iglesia sin mancha, pura. Nuevamente un día estaremos delante de Él. El Espíritu del Señor es tajante, es riguroso. Hoy en día hacen lo que se hace. Se vive una doble vida, se engaña al pueblo, como digo. Mientras el pueblo perece, los líderes, pastores. Por eso el Espíritu del Señor no permitió que el plan del enemigo siga para adelante. No permitió. Cuida de tu vida, cuida de tu familia, entrega tu corazón al Señor. Vela, ora, mantente. Hoy en estos tiempos de angustia, como digo, de incertidumbre, de desesperación, es cuando más debemos mantenernos firmes. Recuerda, la palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice también, nos indica la palabra del Señor, el que se crea santo, santifíquese más, santifíquese más. Cuidado, llena tus pensamientos de lo que agrada al Señor. Mira, para terminar esto voy a leer en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Una hermosa palabra del Señor que debe ser como nuestro lema diario. Filipenses capítulo 4 de 8 en adelante. Mira, por lo demás, hermanos, Filipenses capítulo 4 versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdad, que es verdadero nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, dice Pablo, lo que recibiste, lo que oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, está con nosotros.
todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús lo prometió. El Dios de paz está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dejes que los afanes de este mundo, no dejes que las herejías, no dejes que los falsos mensajes, aquellos predicadores. Mantente firme en la palabra. Escudriña la palabra, confía en la palabra, confía en Él. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Y el Señor mismo nos hablará, el Espíritu del Señor, a nuestra vida, a nuestro ser. ¿Qué es por dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerda que Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha. No por aquellos que son engañadores, no por aquellos que buscan la codicia, el enriquecerse, no por aquellos que predican falsas herejías, falsa doctrina, no por las apariencias. Que el Espíritu del Señor nos dé mientras permanezcamos en su presencia de nuevo para saber discernir quién viene de parte del Señor, qué es lo que viene de parte de lo alto, de su directo, de su misma boca, de su misma palabra, lo que edifica al pueblo. No lo que queremos escuchar, no lo que me agrada, sino el mensaje que reta, el mensaje que nos hace retar a cambiar, que nos hace querer más, nos inspira, nos hace desear esa santidad, nos hace desear el rendirnos bajo los pies del Señor. Mis amados, que el Señor nos bendiga, nos guarde y adelante. Un poco extenso el video, pero que sea de bendición para tu vida y que este día la gracia, el amor, la paz, la bendición del Señor te provea, te guarde en todo lugar que tú camines, que tú entres, que tú salgas, que seas de luz para ti, para tu vida, para los que te rodean. Que el Señor nos guarde en completa paz nuestros pensamientos y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de nuestro Señor. Hacerlo todo, como dice la palabra, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga y te guarde.